El día de hoy, en su clase de lengua materna español para segundo grado, habremos de continuar con la tercera parte de la secuencia número 1, leer narrativa latinoamericana. En esta ocasión, habremos de hablar de los tipos de trama, tipos de desenlaces y también las voces narrativas. Para empezar, se me ocurre hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te han pedido que cuentes algo acerca de lo que trató alguna película, algún libro? ¿Recuerdas qué tipo de información les has proporcionado? En el siguiente texto leerás una narración de Manuel Mejía Vallejo del libro Cuentos breves latinoamericanos titulada El hombre lobo, el hermano lobo, mejor dicho. Con este texto trabajaremos las actividades de esta secuencia, de esta presentación. Sabemos que la trama es el conjunto de eventos de lo que ocurre, de lo que pasa en una narración. De acuerdo al orden en que se nos cuente la historia, será el tipo de trama. Esto indica que hay diferentes tipos de trama, entonces. Con el texto que leíste de Hermano Lobo, ordena el siguiente esquema, anotando el planteamiento, después el desarrollo y por último el desenlace. Seguramente con la actividad anterior te habrás dado cuenta que existe un tipo de trama, que es el trama lineal, en el que los hechos se cuentan de manera cronológica, es decir, primero el planteamiento, luego el desarrollo y por último el desenlace. Sin embargo, hay otro tipo de tramas que son conocidos como tramas no lineales. La historia inicia con el desarrollo o con el desenlace, y esto permite ofrecer una narración con un principio más dramático, con mayor suspenso. Los tipos de tramas no lineales pueden ser in media res, en el que la trama comienza con la historia ya avanzada, y el in extrema res, en el que la narración comienza por el desenlace, es decir, el lector se da cuenta de inmediato cómo va a terminar la historia. Sí, esa es in extrema res. Comienzan por el final del asunto. Del texto que leímos de Hermano Lobo, ¿qué tipo de trama encuentras en él? Elige un tipo de trama no lineal y reescribe el cuento. También en las narraciones encontramos dos tipos de desenlace. El desenlace cerrado, en el que nos damos cuenta que la historia terminó, porque se explican todos los eventos, todos los acontecimientos. En el desenlace abierto, parece como si la historia quedó inconclusa, como que no tuvo un final. De ahí que el lector puede interpretar el final según como haya percibido los eventos de la historia. Lee nuevamente el esquema que hiciste del texto Hombre Lobo en su parte de desenlace y determina qué tipo de desenlace tiene. Modifícalo, cámbialo. Si el desenlace es cerrado, cámbialo por un desenlace abierto. Si es abierto, cámbialo por un desenlace cerrado. Todas las narraciones que seguramente por ahí has leído, has escuchado, son contadas por una voz, por alguien que nos describe el desarrollo de la historia.
Dependiendo de a quién pertenezca esa voz, será la perspectiva que se tenga de lo que se nos narre. Es decir, que podemos tener 3 diferentes narradores o podemos encontrar 3 diferentes narradores en los cuentos, en este género. El narrador omnisciente, que es el que sabe todo acerca de la historia y de lo que piensan los personajes. Además, se caracteriza por ser objetivo y narra en tercera persona. El narrador protagonista cuenta su historia, es decir, la historia que él vivió, y narra en primera persona. Y por último, el narrador testigo, quien presenció lo que ocurrió, lo que nos cuenta la historia, y no lo narra desde su punto de vista, desde su perspectiva, y lo hace en tercera persona o en segunda persona. ¿En qué persona gramatical está hecha la narración de Hermano Lobo? ¿En primera persona, en segunda o en tercera persona? Y dependiendo de la persona en que esté narrada, podrás determinar qué tipo de narrador es el que nos cuenta la historia de Hermano Lobo. Y para finalizar, con esta presentación y con esta secuencia, deberás de elaborar un producto que consistirá en escribir un comentario sobre la narración que elegiste y que leíste de la colección Cuentos Breves Latinoamericanos. ¿Cómo deberá ser ese comentario? Será basado en la siguiente estructura. Ese comentario deberá contener los datos del autor y de la obra, cuándo fue publicado, el autor de dónde es, de qué origen. También deberá incluir las características de los personajes, que son actividades que ya realizamos en las 2 partes anteriores de la misma secuencia. Y lo mismo ocurrió con el ambiente. Diferentes tipos de ambiente, diferentes situaciones que se llevaron a cabo en diferentes lugares. También deberás incluir, no significa que tendrás que describirlos todos, pero sí podrás ejemplificar algunos de ellos. También describirás en ese mismo comentario aspectos de la realidad latinoamericana, cómo se vivía, cuáles eran las costumbres, qué era lo que se hacía, en qué se ocupaba la gente. Mencionarás además el tipo de trama y el tipo de desenlace. Trama lineal, no lineal, si empieza por el desarrollo, si comienza con el desenlace. Y por último, el tipo de desenlace que tiene el texto que elegiste, si es cerrado o si es abierto. Y por último, deberás de rescatar algunos vocablos, algunas palabras que se utilicen en la narración y que seguramente no te familiarices con ellos para luego buscar su significado. Espero que tengas mucho éxito en la elaboración de tu producto, de tu comentario, y que no olvides que forma parte de tu portafolio de evidencias, carpeta de evidencias o cuaderno de evidencias. Ya estaremos viéndonos la siguiente vez para abordar la secuencia número 2. Hasta pronto.